Oro a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde, esté bendiciendo tu vida. Oro al Espíritu Santo de Dios para que esté colocando paz en tu corazón y por sobre todas las cosas en este tiempo que está transcurriendo, donde inevitablemente ya los efectos del aislamiento están provocando en muchos inseguridades, temores, donde los problemas están más a flor de piel que nunca. Estimado hermano, es un tiempo difícil. Los primeros días todo era como, bueno, prácticamente casi un juego, podría decirse, salvando las distancias de todo lo que está sucediendo en este mundo y cómo muchas vidas están terminando sus días. Y sé que este es un tiempo también difícil para tu vida porque el aislamiento causa en muchas personas un montón de cosas que están en su interior surjan y se den a conocer. Mientras nosotros estamos en contacto con nuestras personas, entonces muchas veces sucede que estamos distraídos, nos distendemos, pero este es el tiempo donde comienzan a mostrarse aquellas cosas que están ocultas, comienzan a manifestarse en la relación interpersonal, aún dentro de los hogares, dentro de las casas, entre los matrimonios, entre padres e hijos. Y mi amado, es hoy más que nunca, hoy más que nunca, es el momento de poder buscar en intimidad al Señor, de poder entrar, como dice la palabra de Dios, cerrada la puerta de nuestro cuarto y orar a nuestro Padre que está en secreto. Estos días el Señor ministraba mi vida con un pasaje que está allí en Jeremías 33, un pasaje muy conocido, muy conocido. Y todo el mundo cita este pasaje en un momento donde el profeta Jeremías estaba rodeado de circunstancias adversas, donde el pueblo de Dios estaba viviendo un sitiamiento. Y quiero que puedas entender esto, porque nosotros hoy estamos dentro de nuestra casa. El enemigo viral está allá afuera, trayendo muerte al mundo. Y sabes, en aquel tiempo Jeremías estaba con el pueblo de Israel encerrado allí en Jerusalén. Y la ciudad de Jerusalén estaba sitiada por Babilonia. La ciudad de Jerusalén estaba a punto de caer en manos de Nabucodonosor. Y entonces llega en ese momento palabra el profeta Jeremías y Jeremías profetiza sobre la nación de Israel y entonces se gana un montón de problemas porque la palabra profética que Jeremías declara sobre Israel no era nada alentadora. Y entonces muchos le echan mano y dicen tenemos que matarlo y lo meten preso y el profeta comienza a vivir más allá del aislamiento que tenía en la ciudad, un aislamiento aún mayor porque esta vez estaba preso. Yo no sé cuál es tu síntoma en este tiempo, pero sí creo verdaderamente que este tiempo estás sufriendo el síntoma del aislamiento. Y para que vos puedas entender lo que quiero expresarte y lo que quiero contarte, traigo aliento, palabra de Dios, aliento a tu vida, para que entonces lo puedas tomar para vos, disponer de esto que Dios ha puesto en nuestras manos y lo puedas usar. Para que en este periodo de aislamiento puedas ver que la mano de Dios jamás se ha cortado. Y entonces, como dije al principio, el Espíritu Santo de nuestro Dios deposite paz en tu vida. Dios le dice a Jeremías en ese momento, en Jeremías capítulo 33, versículo 3, le dice el Señor a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y nosotros cuando leemos este texto, muchas veces lo hemos citado, lo tenemos de memoria, pero si no leemos el contexto, no alcanzamos a comprender lo que estaba sucediendo y lo que Dios le estaba queriendo decir al profeta.
El Señor ha estado trabajando estos días mucho con mi vida en cuanto a esta palabra y estuve tiempo y el Espíritu Santo pudo ministrarme. Y entonces yo quiero ministrar tu vida en esta noche, porque de esto se trata, de que cuando Dios nos dice algo y nos da algo que es bueno para nosotros y que resulta en nuestra vida, lo podamos compartir con los demás. ¿Sabes que Dios le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Para esto nosotros necesitamos poder definir lo que es el verbo clamar. Cuando nosotros vamos al diccionario de la Real Academia Española, nos encontramos que el verbo clamar tiene el significado de gritar de una manera desesperada, de entrar quizás en pánico y entonces gritar, dirían en los animales o en algunos, en la fauna de los perros o de los lobos, aullar desesperadamente, buscando el socorro, pidiendo auxilio. De hecho, cuando nosotros vamos a la Biblia, la Escritura dice que la voz, la sangre de Abel clama desde la tierra. Es decir, Jesús le dice a Caín, ¿qué es lo que hiciste con tu hermano? Y entonces Dios le dice a Caín, ¿qué es lo que hiciste con tu hermano? Entonces Caín pone un montón de excusas, pero Dios dice que la sangre de su hermano está clamando desde la tierra, está gritando desde la tierra. Ya cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y en el hebreo, vemos que el clamor habla de un grito, habla de algo desesperante, clamando por socorro, clamando por ayuda. De hecho, lo vemos aquí en este texto claramente, dice que la sangre de Abel está gritando por justicia, está clamando por justicia delante de Dios, clama desde la tierra. Entonces vamos a comenzar a darle forma a esto que el Señor le estaba diciendo al profeta Jeremías, pero no nos detengamos acá, avancemos un poquito más, porque vemos también que Israel, cuando estaba en Egipto, allí cautivo, allí siendo esclavizado y siendo muchas veces maltratado, como lo hemos visto en la Escritura, dice la Escritura que el pueblo de Israel gemía de dolor y entonces comenzaron a clamar a Dios. Y dice la Biblia que Dios escuchó el clamor de su pueblo y se acordó lo que él había dicho. Y entonces el Señor tomó la decisión de comenzar a actuar. Amado, como te dije, Jeremías estaba viviendo en un tiempo muy difícil. Vimos cómo la definición del diccionario de la Real Academia Española está de alguna manera ligado a la definición también hebrea y la definición griega y la etimología de la palabra clamar, del verbo clamar, nos lleva a pensar en un grito desgarrador y desesperado pidiendo auxilio. Quiero poder contextualizarte en lo que está diciendo la escritura, la palabra de Dios, en el momento en que la palabra de Dios viene a Jeremías. El profeta estaba viviendo, como dije, un tiempo de circunstancias muy difíciles en el pueblo de Israel. Y entonces, en un momento Dios le dice a Jeremías, Jeremías, compra un terreno, compra un campo, compra una propiedad, hacelo al contado, anda y paga al contado el terreno que te estoy diciendo que compres. Dios le había dicho a Jeremías, profetiza, habla. Y el profeta no tuvo ningún problema, fue, habló, profetizó, se echó muchos enemigos en contra, pero lo hizo. Y él dijo, es palabra de Dios, no mía, lo quisieron matar, lo metieron presos, pero aún así todo el profeta habló. El profeta obedecía lo que Dios le estaba diciendo, como muchos de nosotros en este tiempo lo hacemos. Ahora, en un momento llega que el Señor le manda a hacer algo, podríamos decir, casi ilógico, porque Dios le está diciendo a Jeremías en una ciudad sitiada, donde todo se ha devaluado, donde las propiedades ya prácticamente no valían absolutamente nada, porque imaginemos que Nabucodonosor estaba allí a las puertas y estaban prácticamente rompiendo las puertas para poder entrar. Y entonces Dios le dice a Jeremías que hiciera algo ilógico. Dice, saca el dinero, anda y compra de contado en medio de los testigos, hace con papeles, hace toda la escritura, le dijo el Señor a Jeremías, y compra el terreno. Ahora fíjense
lo fuerte de esto, porque el profeta podría decir como cualquiera de nosotros, Señor, ¿qué está sucediendo acá? ¿No? Voy a comprar algo que va a ser derrumbado, va a ser destruido. Pero aún así el profeta, como profeta de Dios, va y compra la propiedad que el Señor le mandó a comprar, aún contra todo pronóstico. Y podríamos decir nosotros, claro, porque Jeremías era profeta de Dios. Jeremías tenía claro lo que estaba sucediendo. Pero quiero que podamos avanzar un poquito, o de otra manera retrocedamos un poquito, porque esto sucede en el capítulo 33, donde Dios le dice a Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Pero en el capítulo 32 sucede todo esto de que Dios le manda a comprar la propiedad, Jeremías compra la propiedad y no pone resistencia. Y él dice un montón de cosas acerca de Dios. Ahora fíjate lo que sucede allí en el capítulo 32, en el versículo 25. Una vez que Jeremías terminó de predicar y estuvo y toda la gente escuchó su palabra y todo, una vez que se metió adentro de la casa, querido, Jeremías le dice a Dios, oh Señor Jehová, tú me has dicho que compre la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Es decir, Jeremías va a Dios después de que compró todo esto, va a protestarle y a recriminarle. Jeremías era un ser humano como vos y yo. Como hemos visto muchas veces, tenía muchos conflictos internos, muchas dudas, muchas incertidumbres a pesar de profetizar en nombre de Dios y ver que las palabras se cumplían. Pero aún habiendo hecho lo que Dios le mandó, Jeremías se mete en la presencia del Señor, allí cerrada la puerta de su cuarto, le dice, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque todo esto está por ser destruido y vos me decís que agarre el dinero, vaya, compra el contado de esta propiedad que no vale absolutamente y que no va a valer tampoco. Porque todo esto va a ser posesión de Babilonia. Ahora, por eso mismo hice todo este preámbulo. Porque cuando nosotros vamos a buscar la definición general de clamar, nos encontramos que es gritar desesperadamente pidiendo auxilio. Pero aquí en Jeremías 33:3, cuando Dios le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Este clama a mí no es el mismo clamar en definición y en sustancia que el que define la Real Academia Española o el que nos da la raíz griega o hebrea. Este término de clamar allí en Jeremías nos da la idea de acoso, de acosar, de hostigar, de que una vez que nos hemos encontrado con una persona, la volvamos loca persiguiéndola. Seamos totalmente y desesperadamente insistentes. Estemos todo el tiempo molestando, juntos, siguiéndolo. Así como Eliseo seguía a Elías, ¿te acordás? Cuando Elías se lo quería sacar de encima y Eliseo dice, vive Dios, que te seguiré. Era alguien pegajoso, alguien insistente, alguien que estaba allí detrás del profeta siguiéndolo a capa y espada, nunca se le separó de él. Y amados, yo quiero que entiendas esto, porque él estuvo pegado, insistiendo. Era como un clamor del profeta siguiendo a Elías, hasta que el profeta Elías fue arrebatado. Y entonces la palabra nos deja bien en claro que el manto, la bendición, el poder de Dios cayó sobre Eliseo. Clama a mí, le dice Dios a Jeremías. Es decir, ya que nos hemos encontrado, nunca dejes de venir a mi presencia. Entonces necesitamos comprender qué es lo que el verbo clamar nos invita a hacer en este contexto. Y este verbo clamar nos está invitando a hacer algo que ya lo hemos escuchado muchas veces y hemos leído libros y nos han predicado y han venido predicadores desde otro lugar del planeta a decirnos. Recuerdo la vida de un pastor llamado Edmund Saque Brown, que hace varios años atrás vino a la ciudad de Bahía Blanca a traer una palabra, hermano, tremenda, la cual muchos desestimaron porque él no vino a hacer maravillas y señales, pero él trajo una palabra demoledora para el pueblo de Bahía Blanca.
Y la palabra que este hombre trajo para el pueblo de Bahía Blanca era una palabra que nos invitaba a que oráramos. Oración y ayuno. Yo quiero que entiendas que si el Señor tuvo que traer a Edmund Sacke Brown desde Alemania hasta Argentina y hasta Bahía Blanca específicamente para decirnos que la iglesia tiene que orar, que la iglesia tiene que ayunar, es porque la iglesia no lo está haciendo. Queremos nosotros tener revelación de Dios, queremos nosotros tener la fórmula, la manera de poder avanzar, de poder conquistar, de poder ganar, de poder desarrollarnos, de poder prosperar, de poder ser sanados. Lo tenemos, pero ¿sabes qué? Nunca lo hemos usado. Eso tiene que ver con la oración. Jeremías estaba bloqueado en ese momento porque decía, Señor, vos me mandaste a que yo buscara, a que yo comprara la propiedad, pero lo cierto es que esto se está destruyendo todo. Y entonces el Señor le dice a Jeremías, tranquilo Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Sé continuamente insistente en venir a mi presencia. Te estoy dando a conocer que necesitas venir conmigo. Dios le dice a Jeremías, clama a mí. Es decir, Jeremías, vení, cerrada la puerta del cuarto y ponete a orar conmigo. Yo te voy a dar lo que vos querés entender, lo que vos necesitas comprender. Persistí continuamente en el encuentro con Dios. Hermano, este tiempo Dios te está diciendo, sé continuamente insistente. Vení a orar, vení a estar en mi presencia. Persistí continuamente en el encuentro con Dios. Insistí sin desanimarte hasta que recibas la bendición. Porque es el deseo de nuestro Señor poder bendecirnos, poder darnos esa bendición. Ahora necesitamos ver cuánto deseamos en nuestro corazón ser bendecidos. Tiene que haber en nuestro interior un deseo terrible de que Dios nos bendiga. Si te acordás, hubo un momento en que Jacob tuvo un encuentro con el Señor. Y en ese encuentro con el Señor dice que hubo una tremenda lucha. Y entonces, aquel que estaba peleando en ese momento, en esa noche, estuvo peleando, estuvo luchando, entendió con quién se había encontrado. Mientras estaba peleando, yo creo, y estaba luchando, estaba mirando quién era esta persona. Y en un momento el ángel del Señor le dijo, suéltame porque raya el alba. Y entonces este hombre se dio cuenta de con quién estaba peleando y él se aferró, él lo acosó toda la noche, nunca lo soltó. De tal manera que dice que el ángel tuvo que tocar el encaje de su muslo, dislocarle la pierna, pero aún así Jacob se aferró a acosándolo y le dijo, no te dejaré si no me bendices, no te dejaré. Y entonces dice que recibió la bendición de Dios. Jacob acosó al Señor hasta asegurarse de que la bendición ya estaba con él. No lo dejó en ningún momento hasta que el ángel del Señor soltó su bendición. Yo quiero que entiendas con todo esto que nosotros no podemos orar y dejar de hacerlo sin recibir la bendición. Tenemos que insistir. Tenemos mucha palabra de Dios que nos enseña esto. Jesús enseñó en un momento a sus discípulos y Él le dijo, nada tienen porque nada han pedido. Entonces Jesús le enseñó sobre la insistencia y yo creo que vos lo conocés esto. Y el Señor le dijo a los discípulos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Pero tienen, muchachos, que ser insistentes para que esto suceda, el Señor les dijo, les dio a entender. Recuerden la historia de la viuda,
que iba delante del juez injusto diciéndole, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez injusto dijo, no sea cosa que me termine cansando a esta mujer, vamos a darle importancia y vamos a atenderla. ¿Cuánto más nuestro Padre no nos dará cosas buenas, lo que estás necesitando? ¿Cuánto más nuestro Padre no nos dará paz a tu casa? ¿Cuánto más nuestro Padre no nos dará el Espíritu para que nosotros permanezcamos en Él, fortalecidos? Yo quiero que puedas entender y leer los tiempos que estamos viviendo. Porque si lo sabemos hacer, entonces sacaremos mucho provecho de lo que está sucediendo en esta hora. Aprovechemos bien el tiempo. Persistamos, como dijo el apóstol Pedro, ocupémonos en persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Sabes muy bien que el Señor nos ha hablado y que no es con nuestras fuerzas que vamos a poder contener todo lo que viene. Y que no es porque psicológicamente nos dispongamos, vamos a hacer que aún nuestro ser interior no reviente. Amado hermano querido, las peores batallas no se ganan en un campo de guerra con las mejores armas. Las peores batallas se ganan en tu cuarto, cerrada la puerta, de rodillas delante del Señor Jesucristo. Es allí donde se doblega el orgullo, es allí donde se doblega la voluntad, es allí donde somos quebrantados, es allí donde nosotros recibimos la capacidad de parte del Espíritu Santo para entregar todo aquello que te hace mal, todo aquello que le hace mal a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos. Es allí donde ganamos la batalla. Termino con esto, porque creo que está suficiente con lo que el Señor nos ha dado. Jeremías vivió en un tiempo difícil, un tiempo del pueblo de Dios donde todo estaba muy complicado. Hoy nos toca a nosotros vivir este difícil momento donde tenemos que estar aislados en nuestra casa, donde tenemos muy poco y prácticamente nada de contacto con los demás. Pero Dios nos dice este tiempo, Dios te está llamando, Dios te dice este tiempo, clama a mí, y yo te responderé. Quiero que sepas esto. Hoy estás vos y el Señor. Hoy está tu vida personal y el Señor. Hoy está tu matrimonio y el Señor. Hoy está el núcleo familiar y el Señor. Y Dios está diciendo, pueblo mío, no importa lo que sepas acerca de la oración. Es tiempo de que vengas a orar. No importa que estés rodeado, que te encuentres sitiado y que te sientas agobiado totalmente. Dios dice, clama a mí. ¿Y qué es clamar al Señor si no venir al encuentro continuamente, de manera insistente? Sea hasta inoportuno, como aquel hombre que fue a pedirle el pan al amigo a las 12 de la noche para alguien que había llegado a su casa. Dios dice, clama a mí. ¿Y sabes qué tremendo es esto? Dice el Señor, yo te responderé. Yo te responderé. Dios quiere Él personalmente responder a todas las incógnitas que tengas en este tiempo, pero es necesario que vayas a ese encuentro. Querido hermano, querido hijo de Dios, te bendigo en esta noche. Y este es el deseo de mi corazón. Que el Espíritu Santo ponga en tu vida, en tu casa, en tu familia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos estamos viendo. Te amo en el Señor.